Soy José Eduardo Cerrato Córdoba y voy a leer la comunicación El lenguaje de la violencia en Fernanda Melchor, entre lo secreto y lo público. Tiempo de huracanes, de la escritora mexicana Fernanda Melchor, se ha convertido en un clásico de la narrativa de la violencia. Aunque hay críticos que ven en la novela rasgos góticos, la autora ubica su obra como un thriller policial inspirado en la zona caliente del estado veracruzano. Melchor explica que el microcosmos del pueblo ficticio de La Matosa lo construyó a partir de sus experiencias en el puerto de Veracruz y en las zonas rurales que lo rodean, y que es un territorio que tiene todavía muchísimas vetas inexploradas que me parecen fascinantes. En este trabajo me interesa analizar las vetas inexploradas de la representación social de los cotos cerrados de Veracruz a los que alude la autora, en tanto fenómenos antropológicos, sociales, históricos y lingüísticos. Las representaciones sociales condensan un conjunto de significados y sistemas de referencia que nos permiten interpretar las contradicciones de la conducta colectiva y nos sitúa en un punto en donde se intersectan lo psicológico y lo social, es decir, el síntoma y la represión. La representación social de Tiempo de huracanes se basa en los valores tradicionales que de manera violenta imponen una determinada conducta sexual, misma que se funda en lo que llamo el pacto fálico, que a su vez se traduce en una gramática del odio con la que se comunican en la cotidianidad los habitantes de La Matosa. Por ejemplo, en la educación maternal, los personajes más psicóticos de la novela, el Brando y el Luismi, reciben la educación de parte de la madre, que consolida el machismo, mientras que por parte del padre se encarga de inculcar el rechazo a la otredad a través de un lenguaje sexualizado y de un comportamiento agresivo hacia la mujer, así como de vigilar cualquier sospecha de comportamiento homosexual. Es desde el seno materno que se pone en práctica las reglas fálicas que el padre practica en su roce social. Por ejemplo, ver que el padre golpea a la madre o que abusa sexualmente de las hijas, que tiene relaciones extramaritales o que acostumbra asistir a los prostíbulos, es parte de la enseñanza familiar para que los hijos se hagan hombres. En tiempos de huracanes, los códigos sociales legitiman la violencia y el rechazo a la otredad. Por ejemplo, en el caso de la violencia ejercida contra el personaje que es un travesti llamado La Bruja, quien lleva una vida social y sexual al margen de las conductas aceptadas tanto por la tradición patriarcal como la matriarcal. Hablamos de una representación social que revela que las conductas impactan en los individuos desde la infancia hasta la edad adulta y condicionan un lenguaje, una forma de vestir, los gustos y las costumbres, y que además estigmatizan todo aquello que vaya en contra del imaginario social vigente. En este imaginario, la homosexual reprimida crea una psicosis tal y como la define la crítica y la clínica, en donde, como es conocido de todos, la psicosis es una enfermedad mental grave que se caracteriza por la alteración global de la personalidad y que va acompañada de un trastorno del sentido de la realidad. La ficción nos deja en claro que la homosexualidad negada es una estrategia del pacto fálico que sigue una sociedad afincada en los valores más añejos de la tradición. Melchor revela por medio del pacto fálico se vigila y castiga la correcta conducta machista que permite todo menos declararse homosexual ni practicar el bestialismo. Este pacto se basa en rituales de iniciación que consisten en someter a la violencia sexual a víctimas propicias elegidas por la comunidad como prostitutas y homosexuales. La visión social de Melchor
apunta a un tema crucial en la actual sociedad mexicana, que es la gestación de la violencia desde el seno familiar. En cuanto al sometimiento sexual, la serie de interdictos implícitos en la sociedad fálica se basa en la negación y represión del deseo homosexual en el individuo homofóbico. Revisemos este pasaje en donde se hace evidente que el agresor contiene una pulsión homosexual. Pinche choto, las nalgotas que tenía, ¿te acuerdas, loco? Y cómo pasaba frente a nosotros moviendo ese culote y haciendo como que se daba cuenta de que lo veíamos. Estaba bien chico cuando lo desquintamos, pero es que ya estábamos hasta la madre de andarle viendo las nalgas, enfermos de jaira. Y un día lo llevamos allá por los rumbos de las vías y entre todos le metimos la pitiza de su vida. ¿Te acuerdas, loco? El chotito hasta lloraba de alegría. No sabía ni a qué hacer con tanta verga. Si bien el voyerismo es una válvula de escape que alivia la presión sexual a la que está sometido el reprimido sexual, su deseo homosexual se reprime y se convierte en una pulsión de muerte. La narración está organizada para mostrar desde varios puntos de vista lo que esconde el odio patriarcal. La represión sexual se alimenta no solo por medio del odio, sino del miedo a lo desconocido. El objeto tabú se encuentra refugiado en la paradoja del deseo convertido en prohibición y el miedo traducido en odio, como sucede con el personaje de la bruja, quien en la escala de valores de la Matosa ocupa no solo el lugar más ínfimo por ser homosexual y travesti, sino por fraternizar con las víctimas de la violencia. La bruja es condenada a muerte por pervertir a la juventud y por conocer los nombres de los homosexuales reprimidos. La verdad se conoce cuando completamos el rompecabezas social. La conclusión es que la otredad, todo lo diferente, toda cultura y conducta ajena a las tradiciones es una amenaza al orden establecido y debe ser eliminado. Las emociones y la corporalidad pueden ser leídas como una gramática del odio, en donde el cuerpo del ser inferior puede ser humillado y penetrado como afirmación de la hombría dominante. Fernanda Melchor deja en claro que el macho que oculta su homosexualidad tiene derecho a penetrar, pero que no puede ser penetrado. En el caso de la bruja, se le juzga también por sus antecedentes familiares, pues es el hijo ilegítimo del amante del cacique de Villagarbosa y es curandera de prostitutas a quienes les ha ayudado a abortar. Su asesino, el Brandon, guarda en la memoria el primer encuentro con el travesti como uno de los pasajes más traumáticos de su infancia. Su asesinato solo desencadena que el resentimiento que Brandon esconde en el deseo sexual que siente por ella lo lleve a tratar de fugarse del pueblo de la Matosa. La furia y el deseo asesinos del Brandon encierran un desprecio por él mismo, en forma simbólica. Al asesinar a la bruja, está asesinando los recuerdos de una infancia miserable y con la culpa que los asfixia. Como se mencionó al inicio, el pacto fálico controla la vida y los pensamientos de los hombres y las mujeres de la Matosa y funciona como una prisión mental de la que es imposible fugarse y cualquier disidencia se castiga con la cárcel o con la muerte. Gracias.